And now we're going to continue with the next page, 107, part 2, language focus. We are going to listen this conversation, and then we're going to check the exercise. Okay, so I'm going to play the recording. Page 107. Exercise 2. Language focus. Part A. Lisa is visiting her friend Kate in New York. Listen and practice. Are there any special things you want to do in New York? Yes, I want to see the Statue of Liberty. Why don't we take the Staten Island ferry? Okay, that's a fun thing to do. Then let's try an ethnic restaurant. You know, public transportation here is great. We could take the subway to Chinatown. Actually, I'd rather go to Little Italy. I really want some pizza. Oh, you always want pizza. Well, I'm not going to change just because I'm in New York. Okay, so that is the first part. And now we're going to pay attention to the questions in this part. For example, the first question is, are there any special things you want to do in New York? Okay, Kate le pregunta que si hay algunas cosas especiales que ella quiera hacer en Nueva York. The second question, why don't we take the Staten Island ferry? ¿Por qué no tomamos el barco de la isla Staten? Esta isla es donde está la Estatua de la Libertad. And those are the two questions. Okay, and now we're going to pay attention to the little chart over here. These are the topics. Estos son los temas que vamos a ver en esta lección. Son dos. Primero, why don't we, or we could, for suggestions, and then I'd rather, we're going to use this for preferences. Ok, entonces vamos a ver el pizarrón para explicarlo de mejor manera. Entonces vamos a empezar a explicar el tema de esta lección. Se divide en dos, suggestions o sugerencias, and preferences, preferencias. Ok, suggestions. Bueno, las sugerencias son, por ejemplo, cuando estás con alguien más, ya sea con una persona o con muchas más. Entonces, pues das ideas de qué cosas podrían hacer. ¿Sale? En inglés tenemos dos formas de decir esto. Tenemos why don't we. ¿Sale? Como, ¿y por qué no? ¿Y por qué no tomamos the ferry? ¿Por qué no tomamos un barco? ¿Por qué no tomamos un taxi? ¿Sale? Esta es la primera. Why don't we? Acá tenemos otro ejemplo. Why don't we go to the mall? ¿Por qué no vamos a la plaza? The next one. Why don't we go biking? ¿Por qué no salimos a manejar bicicleta? Y también podemos dar sugerencias utilizando could. ¿Sale? Por ejemplo, we could take the subway. Nosotros podríamos tomar el subway, el metro. We could eat popcorns. Nosotros podríamos comer palomitas. Finally, we could do homework. Nosotros podríamos hacer tarea. Okay, so this is the first part. These are suggestions. Bueno, entonces esta es la primera parte. Son sugerencias, ¿sale? Cuando estás con alguien, entonces para pues dar ideas de qué pueden hacer. Vamos a utilizar esto. Now the second part, preferences. Okay, in this one is for expressing what you want. Okay, what you would like to do. Okay, las preferencias las vamos a utilizar para expresar qué preferiríamos o qué nos gustaría hacer. Vamos a utilizar I'd rather. I'd rather go to the park. Pues me gustaría ir al parque. I'd rather. Esto es la contracción de decir I would rather. Ok. Pueden utilizar cualquiera de las dos. Ambas son correctas. Entonces, I would rather play soccer. Pues me gustaría jugar soccer.
I'd rather eat a sandwich. Oh, me gustaría comer un sándwich. I would rather read a book. Ah, me gustaría leer un libro. I'd rather watch TV. Me gustaría ver la tele. I'd rather drink water. Me gustaría tomar agua. Okay, and that is the second topic. So this is for preferences, for things that you want or you would like to do. Okay. Bueno, pues este es el segundo tema. Y de la misma manera vamos a utilizar estas palabras que están acá subrayadas y después la actividad que te gustaría. ¿Ok? Y en cambio en la primera, sí hay que hacer énfasis en que cuando decimos why don't we, es pregunta. ¿Sale? Entonces tenemos que poner el signo. ¿Ok? Tenemos que poner los signos, acá están. Y cuando utilizamos could, ahí no hay necesidad de poner signos porque la oración está en afirmativo. So that is the second topic. If you want, you can pause the video so you can copy that in your notebook. Ok, entonces este es el segundo tema. Si pueden pausar el video acá para copiarlo en el cuaderno. Y de igual manera, si tienen alguna duda, con gusto les ayudo. Okay, so welcome back. And we're going to do the part B. I'm going to play the recording and then I'm going to write the correct answers. Okay. Page 107. Exercise 2. Part B. Complete Kate's suggestions and Lisa's preferences. Then listen and check. 1. We could take a ferry. I'd rather take a helicopter ride. 2. Why don't we take the subway? I'd rather walk. 3. We could go to a museum. I'd rather see a play. 4. Why don't we go window shopping? I'd rather go people watching. 5. We could try an Indian restaurant. I'd rather try Greek food. So these are the correct answers. Bueno, pues estas son las respuestas correctas. Le pueden pausar acá el video para checarlas una por una. Y si no, corregirlas. Si tienen alguna duda, igual con gusto me preguntan. Ok, vamos a continuar. Bueno, y ya la última actividad es esta. No, part 3, speaking. It says, imagine your classmate is a visitor to your city or town. Write names of places to go. Then make suggestions to a classmate. Bueno, entonces vamos a imaginar que alguna persona nos viene a visitar y vamos a escribir acá lugares para ir, ¿sale? Por ejemplo, una tienda. Ustedes ponen el nombre de una tienda, de algún restaurante que venda comida de otra parte. Por ejemplo, comida china o no sé, comida de algún otro país. Ponen el nombre del restaurante. Algún lugar donde haya una buena vista. Igual ponen acá. Algún museo, ponen acá. Un landmark. Algún lugar que sea importante, ponen acá. Y un parque, también lo ponen acá, ¿sale? Esta sería la última parte, ya es con su propia información. Y pues esto sería el final de la clase de hoy. Espero que tengan una excelente semana y nos vemos la próxima. Hasta luego. Bye.